incluso en este momento estamos teniendo contacto. Al tener contacto con esta cuestión digital, vamos a empezar a generar algo que se llama huella digital. Y esta huella digital que empezamos a generar, esta información se va a empezar a resguardar en ciertos servidores. Por ejemplo, en este momento, yo al tener activado mi dispositivo con su respectiva ubicación, se va generando y se va guardando información, como lo es mi geolocalización. Efectivamente, se va guardando en un servidor, supongamos el servidor de Google, se va guardando toda mi información, dónde estoy ahorita, dónde estuve hace 2 horas, dónde estuve en la mañana, dónde estuve ayer, incluso dónde estuve hace 5 o 4 meses, se va guardando esa información en ese servidor. Y aquí viene a colación lo que les comentaba. ¿Por qué no es exclusivo del Ministerio Público obtener esta información? Porque nosotros como defensas, hablando como abogados postulantes, nosotros podemos solicitar por parte de un perito particular, en este caso de informática, que extraiga esta información. ¿Esta información de quién? Pues del justiciable, del imputado o del acusado. ¿Para qué? Para poderla utilizar en el procedimiento correspondiente. Esta información, reitero, tiene que ser extraída por un experto, un especialista en esa área. ¿Para qué? Primeramente, para que pueda seguir los protocolos conforme lo marcan las diferentes leyes, reglamentos, protocolos, por lo menos de México. ¿En qué sentido? De que, por ejemplo, me ha tocado ver que familiares de los imputados dicen, es que yo tengo esta ubicación que me mandó mi familiar y me puede servir como geolocalización. Lo imprimen o le toman foto y lo quieren agregar como documental. Error muy grande, porque si bien es cierto, tal vez es información que pueda ser de utilidad, al momento de que lleguemos a la audiencia y que quieran incorporarlo como una documental o lo quieran reconocer a través de un testigo de acreditación que fue el que tomó la foto, ¿qué le van a decir? ¿Qué va a caber de duda en el juzgador? Pues obviamente que esa información no fue extraída adecuadamente. Y al no ser extraída adecuadamente, ¿qué va a caber en el juzgador? La duda. Van a hacer esa duda de que si fue modificada, de que si se alteró en el proceso, de que si es real, que si es genuina o que o si fue falsificada. Entonces, ¿quién va a ser el encargado de decirnos y de decirle a su señoría, ¿sabes qué? Esta información es genuina, esta información se extrajo de tal manera, el perito, precisamente. En materia de informática, hablando de geolocalización, estas geolocalizaciones, ¿de qué nos van a servir? Lo platicábamos hace un momento con el licenciado que nos abrió este espacio. Como abogados tenemos que llenar una cuestión que se llama teoría del caso. Esta teoría del caso conformada por el elemento fáctico, el elemento jurídico y obviamente uno de los más importantes, si no el que más importante, el elemento probatorio. La geolocalización nos va a ayudar a llenar esa cuestión del elemento probatorio respecto a una cuestión del elemento fáctico, por ejemplo. Porque si yo como abogado defensor o incluso como fiscalía, pero en este caso como abogado defensor, estoy diciendo, es que señoría, mi representado ese día no estaba en ese lugar que se le está imputando o que se le está acusando. Mi representado estaba en su casa y lo están posicionando a 50, 100, 200 kilómetros de su casa. ¿Qué le va a dar certeza al juez de esa información? Un elemento objetivo. En este caso, ¿cuál va a ser ese elemento objetivo? La geolocalización. Con lo cual, vamos a corroborar, vamos a comprobar o en su caso desvirtuar la cuestión de las circunstancias del lugar, incluso del tiempo. Vamos a poderlas agregar. Entonces, la geolocalización, reitero, es una herramienta que tienen ustedes como abogados que les va a ser, pero súper útil. Van a escuchar ustedes a lo largo de no únicamente esta charla, a lo largo de muchas pláticas con jueces, con MPs, con más abogados postulantes, que una de las pruebas más utilizadas al día de hoy precisamente va a ser la geolocalización por la cuestión tan objetiva que tiene. Tanto así que la Fiscalía lo está utilizando, pero mediante sus medios. La Fiscalía tendrá que solicitar datos conservados, fundamentarlo con base al 290, 293, 303, incluso el 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, con jurisprudencia, tendrá que solicitarlo a un juez para intervenir comunicaciones, pero ellos como fiscalía, ustedes como defensa tienen la ventaja de que pueden pedir directamente la autorización a su representado. Su representado les podrá firmar una autorización con la cual le va a permitir el acceso a un perito. ¿Para qué? Para que extraiga esa información y que la utilicen en un juicio. Entonces, ustedes tienen esa ventaja, a diferencia de la fiscalía tendrá que justificar, tendrá que fundamentar, tendrá que motivar
por qué va a extraer esa información o por qué está solicitando esa información. No sé si a algún abogado de aquí le ha tocado llevar algún asunto donde la fiscalía pide las famosas sábanas de llamadas, los datos conservados. Y lo interpretan, ¿eh? Interpretan sus coordenadas, interpretan dónde se ubicaba y de ahí incluso salen órdenes de aprehensión o salen imputaciones o sale propiamente la acusación. Entonces, esa es la herramienta con la que cuenta la fiscalía, pero como abogados tampoco estamos limitados a esperarnos a ver qué nos resuelve la fiscalía, a esperarnos a que si nos puede dar o no esa información la fiscalía o autorizárnosla por medio del juez federal. Entonces, esta es la primera recomendación y primer tip o primer comentario que yo les haría. Háganse de estas herramientas, ayúdense de estas herramientas y que, ojo, no se ven limitadas, insisto, únicamente a una cuestión de un solo perito. Por ejemplo, hablando de informática. Ahorita me acompaña mi colega que es especialista en criminalística y tanto él como yo conocemos que la cuestión no se limita a la informática. El día de mañana, esa información se va a poder combinar con una planimetría, con una cronometría, con la extracción de información de un dispositivo, con la extracción de información de un DVR, información que no es exclusiva de nosotros como peritos en informática. Nos apoyamos de otros expertos, como lo es el perito en criminalística. Entonces, cedo un poco la palabra a mi compañero, a ver si quiere comentar algo al respecto, el licenciado David. Muchas gracias, colega. Sí, en este orden de ideas y lo que comentas, pues es muy lógico esta situación, como tú lo comentas. Tú ya extraes el video de un DVR, de unas cámaras que están posicionadas en un inmueble de manera particular, como dices, vas con la persona, te identificas, si no mal recuerdo, es el artículo 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde aquellos actos de investigación que no requieren una orden judicial, vas, te individualizas a la persona, que te proporcione su credencial, extraes el video, pero ahora, ¿qué es lo que sigue con esta situación? Y no me va a dejar ahí aquí mentir mi colega Agustín. Ya tienes el video, ahora, ¿qué es lo que va a hacer con este video? Describir el material temático, todo lo que se observa que dentro de este video. ¿Y qué es lo que va a hacer Agustín? El de decirle al juez, darle una certeza de que el video no está editado, no está malversado, no está cortado, no tienen ninguna edición y mediante eso, ¿qué vas a hacer? Una descripción de todo lo que se ve en el lugar. Ahora, ¿qué te va a dar esta cuestión de que el lugar en el que tú te estás posicionando es el mismo que en el que se observa en el video? ¿Qué es lo que hacen fiscalías? Te ponen una georreferencia, coordenadas geográficas. Ahora, a mí me preguntó una vez en una audiencia, ¿y usted de dónde se trajo esta información? Pues en actos de investigación que obran en la carpeta de investigación con número tal, tal, tal. De ahí yo extraigo esa información, me constituyo al lugar, hago qué, una confronta de lo que se observa en los videos con lo que yo observo en el lugar, lo documento y hago qué, un método de contrastación para ver si presenta diferencias o semejanzas con lo que yo observo. Y al final, ¿qué te va a decir? Que lo que se observa en el video con lo que se observa en donde tú documentaste de manera fotográfica coincide. Ahora con este orden de ideas yo me estoy localizando en el mismo lugar que la fiscalía se constituyó. ¿Para qué? Para hacer a lo mejor la detención de una persona o hizo la recolección de algunos indicios o el levantamiento de un cadáver. Porque aquí también el licenciado Agustín no me va a dejar mentir. Una cosa es un planteamiento del problema y otra cosa es que le haga una solicitud del Ministerio Público a sus peritos, porque el levantamiento del cadáver no es un planteamiento del problema, es una petición por parte del fiscal. Ahora, de ahí ya van a surgir varios planteamientos del problema, como que observe a ver si hay unos inmuebles donde haya unas cámaras de seguridad. ¿Para qué? Para que ahí el licenciado Agustín, como defensa, porque va a haber un choque de teorías, él haga la extracción de estos videos e individualice, le haga la cadena de custodia a este material digital y le corra traslado a la fiscalía, porque la fiscalía, como lo dice el licenciado Agustín, él va a debatir de que si el video no está editado, no está malversado, pues yo te corro traslado con, si no mal recuerdo, es el hash y los metadatos. ¿Para qué? Para que vean la mismicidad de ese indicio. ¿Qué quiere decir la mismicidad? Que es el mismo indicio el que yo extraje con el que yo le estoy proporcionando y tú tienes tus peritos en los cuales tú te apoyas, que es una triada investigadora, Ministerio Público, policías y perito, córrele traslado a tu perito, ¿para qué? Para que le haga el análisis correspondiente. Y como lo comentó hace un momento, tú te debes de apoyar, ¿qué?
en un fundamento bibliográfico. Este fundamento bibliográfico es el que le va a dar certeza a lo que tú estás diciendo, porque no es una opinión el dictamen, el que yo llegue a una conclusión y el que yo tenga unas hipótesis, no es meramente una opinión mía, es donde yo extraje esta información de la fuente bibliográfica en la cual yo me apoyé. Tengo mis libros, ¿sabes? Tengo el de Vargas Alvarado, tengo el del Capitán Juventino Montiel Sosa, el de Aldaraca, el que a mí me gusta leer mucho, no tiene mucho tiempo que tuve esos libros que los pude extraer de Google, son los de Carmen Vázquez Rojas, los cuales ya siento unas bases para la acreditación de la prueba pericial, aquellos sesgos cognitivos que pueden haber por parte del perito. ¿Cómo vas a disminuir estos sesgos cognitivos? Que tú nada más le vas a dar cierta información al perito para que no haya contaminación y no haya sesgos. ¿Cómo vas a debatir estos sesgos cognitivos? Carmen Vázquez siente esas bases. Jordi Ferrer, ¿qué dice? Igual, va a haber que dos hipótesis a luz para que tú llegues a una conclusión. Yo en algunos dictámenes pongo dos hipótesis, las cuales se van a someter a una comprobación. Se someten a una comprobación, a una verificación o a una experimentación. Ya tienes los videos, ya los tiene el licenciado Agustín, ya los analizas, o a lo mejor en una imagen, una fotografía, la cual extraes de un dispositivo móvil, un dispositivo de almacenamiento, te constituyes a un lugar, tomas los tipos de documentación, que es una fotografía, haces un tipo de contrastación y le dices a su señoría, es el mismo lugar en el cual se constituyó la fiscalía, en el que yo me constituí. Pero como dice el licenciado Agustín, no es de que tú opines, tú tienes que dar una fuente bibliográfica donde tú extrajiste esta información para tú poder llegar a dónde, a una conclusión. Ahora, también Eliseo Lázaro Ruiz, ¿qué dice del INACIPE? Que no nada más utilizar bibliografías, hay que utilizar revistas, algunas revistas, ya se me olvidó el nombre, Indestadas, creo se llaman, si no mal recuerdo, y yo una vez vi una opinión del licenciado Agustín en una revista, si no mal recuerdo, sobre la informática forense. Arbitradas se llaman, revistas arbitradas, donde tú puedes extraer esta información, no nada más desde que tú digas, yo me voy a fundamentar en una fuente bibliográfica, no, puedes ocuparte de estas fuentes como son las revistas arbitradas, para también tú también poderle dar un fundamento bibliográfico a esto que tú estás exponiendo de manera técnica, científica, de esta interpretación de estos indicios. Como dice el licenciado Agustín, vagamente piensan que el licenciado en criminalística nada más trabaja en campo, ¿no? Acuérdense que hay criminalística de campo, de gabinete y de laboratorio. Uno como yo se los comento desde mi ámbito particular, yo voy a trabajar con lo que la fiscalía proporcione. Ahora, si yo puedo hacer actos de investigación, los cuales me da el 251, los realizo. ¿Por qué? Porque la fiscalía tiene lo que se llama es el 227 de cadena de custodia, donde es un control y registro de indicios, cómo lo voy a embalar, cómo lo voy a etiquetar, a dónde lo voy a trasladar y en las condiciones donde yo cómo lo voy a trasladar. Ahora, tú como perito te puedes versar en todo esto, apoyarte en esta situación para ver si lo llevaron de acuerdo a cómo ellos se manejan bajo estos acuerdos, que si no mal recuerdo es el A diagonal 009 diagonal 15, que es el de cadena de custodia. Tú debes de trabajar como perito particular con toda esta situación, pero simplemente cuando, como el título de este conversatorio, que es la informática forense, con su relación a la criminalística, es esta situación. El licenciado Agustín ya extrajo el video, pues hay que ver de dónde fue extraído, hacemos una documentación del lugar, ¿para qué? Para darle esa certeza al juzgador que nos constituimos al mismo lugar que la fiscalía, porque va a haber un choque de teorías. Ahora, ¿quién le va a generar mayor certeza al juzgador con estos elementos que va a qué? En un desfile probatorio, ya yéndonos a juicio. Todas esas personas que van a desfilar en la audiencia de juicio. Como aquí veo al licenciado Guillermo Duarte, le mando un saludo donde participamos, yo el licenciado Agustín, él participó como perito en informática, si no mal recuerdo, Agustín, recuérdame, fue en una geolocalización. Sí, realizamos ahí unas geolocalizaciones con el licenciado Guillermo. ¿Y yo qué hice? Yo me constituí al lugar de los hechos, los cuales mencionado por la fiscalía, donde yo le hago ver al juzgador. Lo que comentan sus testigos resulta inverosímil. ¿Por qué? Porque lo que ellos dicen que observaron
a una cierta distancia, miento, no dijeron ni una distancia, pero perito de la fiscalía dicen que desde el tramo carretero a donde encontraron el vehículo son 30 metros. La agudeza visual, te lo dice la bibliografía, son 3 a 4 metros que tienes que tener el objeto el cual tú estás observando, porque no es lo mismo ver o observar. ¿Y qué fue toda esta situación? Su teoría del caso del licenciado Guillermo, con nuestra participación con el licenciado Agustín, ¿cuál fue el resultado? Una sentencia absolutoria, que fue donde participamos. Ahora, aquí es la importancia tanto del perito en informática, como es el licenciado Agustín, como el perito en criminalística, que es su servidor. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, igual, con gusto Sí, se las hermano, me aclaramos. comentan aquí en el chat que si puedes repetir el número de la cadena de custodia que acabas de mencionar hace un momento. El artículo, si no mal recuerdo, es el 227 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que habla sobre la cadena de custodia. El 228 es el responsable de cadena de custodia. El acuerdo es el A diagonal 009 diagonal 15. Ahí vienen las pautas de todo lo que lleva a cabo la cadena de custodia, desde su ubicación, desde su localización del indicio, el levantamiento, cómo va a ser este levantamiento. Ahora, es muy diferente. Yo estoy hablando de esta cadena de custodia. Lo que nos podría proporcionar el licenciado Agustín, que yo todavía ahí desconozco un poco, es sobre la cadena de custodia de esta evidencia digital. Es A diagonal 009 diagonal 15. Ese lo googleas y lo puedes descargar. Es muy diferente licenciado Agustín, ¿verdad? Lo de cadena de custodia para evidencia digital. Bueno, hablando en temas de cadena de custodia, pues precisamente, pues no hay una variación tan grande respecto, por ejemplo, a los indicios de carácter físico. Sabemos que, por ejemplo, en materia de criminalística, pues se sigue todo el protocolo, ¿no? Desde si fue localización, si fue aportación, si fue descubrimiento, hasta llegar al apartado de la trazabilidad, de tal modo que se guarde su mismidad. En materia de informática, el punto aquí fundamental es, y sobre todo a diferencia de otro tipo de indicios, es guardar la mismidad. Aparte de la trazabilidad, por supuesto, pero sobre todo en materia de informática es garantizar esa mismidad que hace un momento ya nos lo comentabas. La cuestión en indicios de carácter informático, como lo pueden ser indicios digitales, el tema está en resguardar la mismidad de ese indicio. Y la pregunta aquí obviamente está, ¿cómo voy a guardar la mismidad de algo que no es tangible? ¿Cómo voy a garantizar que una imagen, que un video, que un audio, que son precisamente información de carácter digital, no ha sido modificada y que por las manos en las que va pasando, llámese policía de investigación, perito, defensa, perito de la defensa, llámese cualquiera de esos, ¿cómo voy a garantizar yo, como persona que extrajo esa información, que no se ha modificado, que es información que sigue siendo la misma información? Lo básico está y lo principal está en generarle precisamente la firma hash o el código hash. ¿Qué es el código hash o qué es la firma hash? De manera muy concreta y muy sencilla, es un conjunto alfanumérico que precisamente identifica a cada elemento digital. Nosotros ahorita en nuestros dispositivos tenemos imágenes, videos, audios, cualquier información digital. Si esa información fuera extraída, si una imagen, una fotografía, en este momento la extraemos y la resguardamos al interior de un dispositivo de almacenamiento, una USB, esa fotografía va a ser susceptible de modificación. Es decir, se le va a poder borrar un píxel, se le va a poder agregar un píxel, se va a poder difuminar, cualquier circunstancia por el estilo. ¿Cómo voy a garantizar eso? Con el código hash. Yo ese archivo digital lo voy a procesar con un software específico, en su caso uno que me genere un código hash, y lo voy a agregar precisamente a la cadena de custodia, garantizando la mismidad de dos cuestiones, porque aquí hablamos de dos cuestiones muy importantes. Primero, garantizar la mismidad del elemento digital, que es precisamente el archivo, y dos, garantizar la mismidad del elemento donde se está resguardando esa información, sea USB, sea un disco, sea cualquier cuestión donde se pueda resguardar información, debemos de garantizar esa mismidad. Está bien, el código hash va a servirnos para garantizar la mismidad del archivo digital, imagen, video o cualquier información que ha sido extraída. Pero ahora hay que garantizar también la mismidad del dispositivo donde se almacenó, es decir, la memoria USB o el disco donde se ha guardado esa información. ¿Cómo se va a guardar? Tenemos de dos, podemos generarle igualmente un código hash o bien muchas veces se puede generar
u obtener, mejor dicho, obtener lo que es su código de serie. Obteniendo esa información, ¿qué procede ahora? Resguardarlo, seguir todo el protocolo conforme lo marca la Guía Nacional de Cadena de Custodia, conforme lo marca el acuerdo que acaba de citar el licenciado y conforme lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Resguardarlo y ahora sí, llevar a cabo la cuestión de la trazabilidad, llevar a cabo la cuestión de ese resguardo de la información y poderlo procesar conforme vaya siendo requerido. En su caso, aquí pasa algo muy interesante en la cuestión digital y muchos abogados postulantes de los que están aquí presentes, sé que les ha pasado en alguna ocasión. La fiscalía tiene elementos que son indispensables a lo mejor para la teoría del caso, también para la defensa. Por ejemplo, unos videos, por ejemplo, las sábanas de llamadas en formato digital. ¿Qué va a pasar aquí? Que la fiscalía muchas veces dice, sí, te corro traslado y te dan una copia simple. Mucho ojo con eso, abogados, porque esa copia simple tienen que ustedes cerciorarse que esa copia que les está dando el agente del Ministerio Público es una copia exactamente igual a la que él tiene. Y muchos de ustedes me van a decir, ay, licenciado, pues una copia, pues por algo es una copia, pero no, existen tipos de copias en el tema forense, en el tema de informática. ¿Cuáles tipos de copias? Tenemos una copia simple, que es a la que estamos acostumbrados, control C, control V, y vámonos con toda la información. Y tenemos otra que es la copia, que es la que más se recomienda. Únicamente a mí me ha tocado ver que hacen este tipo de copias en Fiscalía General. Me ha tocado ver que lo hacen, por ejemplo, en la FEMDO, que te dan una copia que se llama copia bit a bit, o también denominada como copia forense o copia fiel, le llaman también. Entonces, estas copias, ¿cuál es la diferencia entre una copia simple y una copia bit a bit? Una copia bit a bit te va a copiar todo tal cual, incluso la cantidad de almacenamiento que está ocupando, no solamente el archivo, sino el propio dispositivo, a otro dispositivo de almacenamiento. ¿En qué sentido? Si ustedes ahorita hacen el ejercicio y copian algo de su disco duro de su computadora, 3 imágenes que tengan, la copian a una USB, les va a abarcar únicamente ese espacio, les va a abarcar, no sé, 50 megabytes, les va a abarcar. Eso es una copia simple. Una copia forense o una copia bit a bit es copiar todo el contenido del dispositivo de almacenamiento, toda su programación, todo lo que contiene esto, por si hay alguna modificación en un futuro, que no caigamos en la duda o que no existe esa duda de que pudo ser modificado. Y vuelvo a lo mismo, ¿cómo vamos a garantizar esto? ¿Cómo vamos a garantizar la mismidad, que es lo que nos dice el licenciado? ¿Cómo vamos a resguardarlo? Pues a través de cadena de custodia. Obviamente abarcando toda la cuestión legal, toda la cuestión de la licitud, llevándola a cabo tanto en cadena de custodia como en la cuestión jurídica. ¿Por qué les comento esto de la cuestión jurídica? En el tema de las periciales es muy común que se cometa errores donde a lo mejor el procedimiento técnico está muy bien hecho. A lo mejor sí está el código hash, sí están los metadatos, sí se extrajo bien el video, pero muchas veces entramos en cuestiones donde ya afectamos, por ejemplo, la licitud. Y aquí tomo un poquito el comentario que hace el licenciado David. Cuando vamos a hacer una extracción, debemos de cerciorarnos de cumplir a cabalidad esta cuestión de la licitud. ¿Qué es la licitud? Pues que no se obtenga con violación a algún derecho humano. En este caso suele darse muchísimo en informática. ¿En qué sentido? Que acceden a cuentas, aunque sean de su representado, de su imputado, de su cliente, que acceden a sus cuentas, aunque sí les dé el permiso, pero lo hacen sin una autorización por escrito. ¿Qué sucede? Que en audiencia de juicio, lo primerito que va a preguntar el asesor jurídico o el Ministerio Público es, ¿a usted le dieron autorización? Nosotros podemos decir que sí como peritos, pero ¿cómo comprobamos que sí si no hay autorización por escrito? No hay. Y en audiencia es donde está lo bueno, ¿no? ¿Y cómo nos comprueba? ¿Y cómo podemos confirmar que efectivamente existió esa autorización? Bueno, es una cuestión que igual como, tanto como abogados, como a bit se escribe B y latina T de taco, bit a bit, así se escribe, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a garantizar esta cuestión de la licitud? Pues cubriendo todos estos temas, que existan autorizaciones para cualquier cosa que signifique invadir la privacidad personal de alguien, hay que realizar autorizaciones. Es algo que yo les recomiendo como abogados, como peritos, como cualquier persona que participe en un procedimiento, y más si es de carácter penal, que se abarque la cuestión de autorizaciones. ¿Por qué? Muchas veces se hace extracción de un dispositivo, de conversaciones de WhatsApp, por ejemplo, sin autorizaciones del propio imputado. Y es requisito
Se hacen extracciones de videos sin autorización del propietario del video. Se hacen extracciones de llamadas, se hace extracción de geolocalización sin autorizaciones. ¿Y qué va a suceder? Pues va a caer en la ilicitud. Y reitero, por más que esté hecha en la parte técnica, por más que esté bien hecha la pericial en la parte técnica, va a suceder que en juicio lo primerito que al perito le van a tirar es la licitud. Y sabemos, abogados, compañeros abogados, sabemos que una cuestión que nos marca el código para las pruebas, para excluirlas completamente, para que ni siquiera entren a valoración, es que se hayan obtenido con violación a algún derecho humano. Y una de esas violaciones es pasar por alto precisamente esta cuestión de la licitud. Bit a bit, a ver, por respondiendo a la pregunta de la compañera, dice, ¿qué es la bit a bit en términos coloquiales para poder solicitar la fiscalía? Es una copia completa, compañera, es una copia completa, es una copia íntegra, denominada también como imagen forense. Es una imagen forense, es una copia completa de manera muy coloquial. Es una copia completa tanto del dispositivo de almacenamiento como de la información que está en ese dispositivo de almacenamiento, ¿vale? Para que no existan precisamente estas dudas de que nada más te copiaron X archivo, pero a lo mejor ese archivo le falta algo que se quedó en el dispositivo de almacenamiento original. Entonces, esa parte es fundamental al momento de solicitar esas copias. Y reitero, la fiscalía, por lo menos me ha tocado ver en fiscalías de la ciudad, Fiscalía General de la República, que ya lo están llevando a cabo. Ya llevan incluso a su propio perito, te lleva su copia. Y ojo aquí, la copia que les dé la fiscalía con la original que tienen ellos, tienen que corroborar ustedes siempre, y lo recomendable es que sea por medio de perito, que corroboren siempre su copia que les dio la fiscalía con la original que tiene la fiscalía, corroboren que empalmen o que sean exactamente los mismos códigos hash, ¿ok? El código hash, reitero, es un conjunto alfanumérico, es decir, letras y números, que identifica cada archivo digital y es incambiable. Por ejemplo, yo tengo un documento de Word donde tengo la palabra hola y para ese archivo de Word, su código hash es 1234. Si me hacen una copia exactamente igual de ese archivo y me corren traslado, el código hash tendría que ser 1234. Pero si, por ejemplo, suponiendo en el mismo ejemplo, alguien se mete al archivo, le borra la letra A en minúscula y le pone la letra A mayúscula y guarda el archivo y me lo da en copia, ¿cómo me voy a dar cuenta de ese cambio por el código hash? Porque en el original va a decir 1, 2, 3, 4 y en mi copia va a decir 3, 4, 8, 9, ¿no? Va a cambiar, va a variar. El código hash es la garantía de que la información que les están dando es exactamente igual a lo que tiene la fiscalía. Porque sabemos que hay casos en los que la fiscalía no corre traslado completamente o no da la copia fiel. Entonces, hay que tener cuidado con esa cuestión. Y hablo en ese sentido porque como abogados estamos atenidos muchas veces a la información que nos da la fiscalía, ¿no? No sé qué tenga que opinar al respecto aquí mi compañero David sobre estos puntos que platicamos. No, excelente información, colega, excelente información y sí, tocaste un tema muy importante porque, bueno, en ocasiones, pues no hay que confiar en lo que nos diga nuestra contraparte, que va a ser en este caso, como lo somos tú y yo de manera particular, va a ser la fiscalía. Como lo comentas, el verificar que nos están dando una copia, como lo comentaste, es bit a bit, ¿correcto? Porque si no, vaya a haber una variación y a lo mejor no tenga lo mismo al momento de que la fiscalía está presentando esa prueba, al momento de que tú la hayas presentado igualmente. Ahora, y documentar todo, para mí es muy importante, Agustín, el documentar todo con pues, desde tu teléfono o dispositivo móvil sacas, tomas una fotografía o si eres un poco más técnico, llevas tu cámara y documentas toda esta situación. Ahora, también es muy importante. Te habla el licenciado Agustín, dice, ¿tiene algún significado el bit a bit? Es pues, lo que ellos, a lo que quieren dar a entender, licenciado, si no malinterpreto su información, es para ti, ¿qué sería el bit a bit? ¿Qué sería en cuestiones de su significado? ¿Qué es el bit a bit? Bit a bit se refiere a, la información se compone por bits propiamente. Un bit es la composición de cada cuestión que conforma a un archivo digital o algún dispositivo electrónico. El bit que es, pues, toda la información única y precisa que compone a una cuestión electrónica o digital.
es decir, esa información específica que la compone, que a su vez posteriormente se va a reunir en cuestiones de almacenamiento, hablando en megabytes, incluso megabytes, gigabytes, terabytes, etcétera, ¿no? Entonces, un bit se refiere a esa información precisa que contiene un archivo digital o una cuestión electrónica, llámese cualquier dispositivo. Ah, Respondiendo a correcto. la pregunta que nos saqué. Correcto, correcto. Era esa situación, amigo. Tenían duda la cuestión de qué era el bit David. Aquí licenciado Agustín, también aquí al licenciado Juan y a Tengo todo el otra público. pregunta. A Perdón, ver, que te interrumpa. no, Hay no, una no. pregunta aquí en el chat que dice, ¿cómo se obtiene o cómo se crea el código hash? Ok. ¿Cómo se obtiene o cómo se crea? Para poder nosotros obtener, porque propiamente no es una creación, más bien obtenemos lo que es el código hash, debemos de servirnos obviamente de herramientas informáticas, software informáticos que existen. ¿Cómo se realiza? Tenemos nuestro archivo o nuestra información digital, la ingresamos a uno de estos softwares, que la mayoría son de carácter abierto, o sea, son software que no son de paga, son open source. Entonces, metemos la información, llámese, por ejemplo, una imagen. Yo meto una imagen a este software forense, me arroja un código que es alfanumérico, letras y números, y ese código hash es el que yo voy a agregar a mi cadena de custodia, a mi dictamen o a mi informe. El código hash, igual por ahí me faltó agregarles, el código hash lo vamos a encontrar en diferentes formatos, ¿vale? Tenemos un aproximado de 15 formatos acerca del código hash. ¿Cuáles son los más utilizados? Y no importa el formato siempre y cuando se le haga un código hash al archivo digital. ¿Cuáles son los formatos los más utilizados? MD5, así tal cual son las letras, MD5. Tenemos otro que es el SHA1 o el SHA1, el SHA256, que ese es otro de los más utilizados. Y conforme vamos cambiando de formato de códigos hash, va a ir cambiando la cuestión alfanumérica. La cuestión importante aquí es si el perito que me entregó la copia me dio el código hash en MD5, yo voy a corroborarlo obteniendo un código hash en el mismo formato, ¿vale? Porque si yo lo obtengo en SHA-1 y me lo dieron en MD5, pues obviamente no van a checar aunque no haya sido modificado. Entonces, lo primordial es que sea obtenido en el mismo formato y del mismo archivo, evidentemente. El cómo se obtiene es a través de una herramienta forense. Hay infinidad en la red. La que yo utilizo a título personal es una que incluso está de forma gratuita en el internet, se llama Quick Hash. Al momento de nosotros agregar ahí nuestros archivos, obviamente hay que saber utilizarla. Al momento de agregarlos, nos va a arrojar nuestro código hash de manera inmediata. Depende el peso del archivo a analizar. Si es una imagen, en un segundo, 2 segundos a lo mucho te lo da. Si es un video muy extenso, sí se tarda 10, 15 segundos, pero es de forma, digamos, segura el cómo poderlo obtener. Igual tengo otra pregunta, licenciados. Dice, buenas noches. ¿Cuál es la petición correcta para que el perito en informática determine, conforme al alfanumérico, de qué dispositivo se extrajo un archivo? Ok, conforme al alfanumérico. Bueno, para eso debemos de checar precisamente tanto el informe, el dictamen o bien la cadena de custodia, de dónde proviene la información. Primera parte, para poder analizar esa cuestión y poder llegar a la conclusión que me solicitan, código hash, eso ya quedó claro. Y segunda parte, muy importante, que igual hace rato hacía mención el licenciado David, obtener los metadatos. Esa parte es fundamental para poder determinar de dónde y qué fue lo que creó esa información. ¿Por qué? Muchas veces hay fotografías, vamos a poner el ejemplo con una foto, que es lo más común. Hay fotografías que yo tengo en mi dispositivo porque probablemente se hizo un vínculo con mi cuenta de Google, supongamos, y están adentro de mi nuevo dispositivo. Yo tenía un iPhone y ahorita tengo un Samsung. Y en mi Samsung tengo una fotografía que su información es distinta. ¿Por qué hablo de los metadatos? Porque en los metadatos nos va a dar mucha información. Los metadatos también son conocidos como la información EXIF, EXIF de pues los archivos digitales. En los metadatos encontramos información que a simple vista no podemos ver. Yo les puedo poner ahorita una fotografía y ustedes me van a decir esa foto, quién sabe ni dónde se tomó. Pero si yo le saco metadatos a esa foto, me va a abarcar fecha de creación, hora de creación, fecha de modificación, hora de modificación, incluso fecha de último acceso y hora de último acceso y entre otros datos, entre los cuales se encuentra lo que nos están haciendo la pregunta. ¿Qué dispositivo fue el que creó esa información?
Además, nos va a arrojar mucha más información dependiendo del tipo de archivo. En imágenes y en videos se da mucho que arroja geolocalización y eso va a ser muy útil para cualquier caso. Entonces, esa es la forma en la que se puede corroborar. Excelente, colega. Oye, colega, yo tengo un tema que pues yo al principio desde que estuve litigando esta hermosa carrera, lo que es la criminalística, sobre la cuestión de los métodos y técnicas en los cuales se va a apoyar la criminalística, porque hay varios autores, este amigo, y uno de ellos, el que más me causa suspicacia y me ha llevado a yo a querer informarme más, es Eliseo Lázaro, porque Eliseo Lázaro Ruiz hace mención de que el método inductivo y el método deductivo para él no son métodos, sino son tipos de razonamientos, porque vas a razonar desde lo general a lo particular y viceversa. Ahora, creo, si no mal recuerdo, hay un método que es desde la informática forense, que es desde que yo ya tengo el archivo, ya lo tengo identificado. Lo voy a resguardar, lo voy a analizar y y este análisis me va a arrojar una información donde, como ustedes como peritos en informática, van a plasmar en su conclusión. Ahora, yo desconozco un poco esta cuestión de la informática, qué métodos, qué técnica, porque también hablamos sobre la metodología que va a ser un ejemplo, la metodología del método científico. La metodología es el método científico. Ahora, los pasos de este método científico, que va a ser lo que el método, seguir a cabo estos pasos, que es de que desde una observación, ya observé, ya tengo que un planteamiento del problema. Del planteamiento del problema me van a surgir lo que son unas hipótesis. Estas hipótesis yo las voy a someter a una comprobación, a una experimentación, me va a dar unos resultados y mediante esto yo voy a analizar estos resultados. Desconozco un poco la cuestión de la informática porque tú lo has de saber bien. ¿Qué es lo que nos van a nosotros a cuestionar y a pegar? Ya no tanto, si te encuentras a Ministerio Público en el cual nada más te dice, ¿y cuántos dictámenes haces ya en el contrainterrogatorio, ¿no? Nosotros como de manera particular, no va más allá de lo que es cuestiones metodológicas, métodos o técnicas. Se basan a nada más a tu credibilidad, ¿no? Si tienes especialidad, si tienes alguna certificación, si tienes alguna credencial, pero a mí lo más importante sería las cuestiones de los métodos y la metodología y las técnicas que nos vamos a apoyar en informática, en criminalística, en grafoscopías, porque acordémonos, hay una disculpa, que hay métodos propios de estas disciplinas, lo como es ay, espérenme. Una disculpa. Como lo que es métodos propios, como es el método ACEP, y que es de la dactiloscopía, o métodos propios como los de grafoscopía. Aquí tu opinión, ¿cuáles serían para la informática? Bueno, en la informática, más que nada, pues al ser igualmente una ciencia, debemos de apoyarnos, como ya lo comentas, del método científico. Eso es base para cualquier ciencia y en específico de informática no queda excluida. La informática se auxilia también del método científico, partimos de una observación, partimos de un planteamiento del problema, incluso formulamos hipótesis en cuestión informática. No queda excluida. Siento yo que lo que digamos, va a variar, obviamente, por el tipo de materia, va a ser la cuestión de las técnicas que utilizamos. A diferencia de otras ciencias, y como puede ser en cualquier otra, variamos las técnicas que utilizamos. Ya no tanto la metodología, sino que al ser ciencia utilizamos método científico. Debemos de partir una observación, un planteamiento del problema, formulación de hipótesis, experimentación, conclusión, etcétera. Debemos de utilizar todo eso, pero desde el punto de vista de la informática, utilizando las técnicas correspondientes. Llámame atención, por ejemplo, ahorita sirve muy bien de ejemplo, hay una compañía que mandó una imagen al chat donde nos manda precisamente una captura de la información, las propiedades que te da la fotografía. Efectivamente, esa información puede ser de utilidad, pero ¿qué sucede en este punto? A partir de esa información, la que nos mandó la compañera, no pudiéramos observar, por ejemplo, si fue modificada la fotografía, si la fotografía tuvo una última fecha de acceso, si la fotografía incluso fue tratada con Photoshop o fue modificada en alguna de esa información que estamos viendo. Ahí es donde entran las técnicas. Si nosotros aplicáramos, por ejemplo, tomando nuevamente como base esta cuestión, la pura captura de pantalla de las propiedades,
y la tomamos como nuestra técnica de informática, ¿qué va a suceder? Pues desde ahí, si la fiscalía lleva incluso un auxiliar técnico, desde ahí me van a empezar a pegar, ¿no? A ver, perito, usted toma nada más una captura de pantalla de las propiedades, ¿cierto? Sí. Y esas propiedades se pueden modificar, incluso ahí se ve un lapicito, ¿cierto? Que da la opción de modificar. No, pues sí, híjoles. Entonces, ¿cómo subsanar esa cuestión o cómo evitar esa cuestión? Aplicando las técnicas adecuadas. ¿Cuál es la técnica adecuada? En específico, hablando nuevamente del tema de metadatos, hay que obtenerlo a través de un software forense. Software forenses, y en materia de informática tenemos infinidad de herramientas. Las más utilizadas, UFED, que es Celebrite, que es una de las más utilizadas por la Fiscalía para extraer información. Tenemos Mobile Edit Forensic, tenemos Oxygen Forensic, tenemos Avila Forensic, tenemos infinidad de softwares que nos pueden servir para el análisis de información. Ahora bien, con base a esas herramientas, debemos de aplicar las técnicas correspondientes apegadas al método científico. Pongo un ejemplo muy sencillo. En los últimos días tuve un asunto donde me solicitan que analice una sábana de llamadas o que analice esos datos conservados, pero con base a un informe que ya había hecho la Fiscalía. La Fiscalía analizó esa información de los datos conservados, donde se obtienen efectivamente coordenadas, latitud, longitud, y la Fiscalía dice, el lugar de los hechos es acá, y las coordenadas que se obtienen de estos datos conservados apuntan a este lugar. Si se fijan, son dos lugares distintos, punto A, punto B. Sin embargo, como se encontraban cerca, la Fiscalía dijo, pues como el teléfono se conectó a esta de aquí, significa que sí estuvo en el lugar de acá. Error, y de los más comunes que me ha tocado ver por parte de la Fiscalía. Dice, estuvo aquí porque se conectó acá. Una información más que les proporciono. Lo que se obtiene de datos conservados no es geolocalización, son georreferencias. Lo que se obtiene de datos conservados son coordenadas, sí, pero son coordenadas de antenas, ¿vale? Coordenadas de radiobases. Por eso, quien lleve asuntos de este estilo, revisen esa información. Sobre todo me ha tocado ver que lo hace Policía de Investigación. Revísenlo y las coordenadas, métanlas tan sencillo, cópienlas y péguenlas en Maps, les va a arrojar a una radiobase. Ni siquiera les va a arrojar al lugar, les va a arrojar a una radiobase. ¿Qué significa esta cuestión? Que ahí ya hay que interpretarlo con las técnicas adecuadas. ¿Por qué pongo esto como ejemplo? Porque a partir de esto yo me planteo un problema. ¿Por qué las coordenadas de aquí arrojan aquí y el policía dice que es acá? Tengo que analizar esa sábana de llamadas por mi parte como perito particular y tengo que cotejarlas, tengo que compararlas. Al realizar este informe y al observar el informe del policía, me doy cuenta que el policía dice, estuvo al interior del bar X, cuando las coordenadas arrojan a la antena que se encuentra 3 calles antes del bar. Lo cierto es que sí hubo una interconexión porque hubo una llamada, pero otro punto que le faltó analizar a la Fiscalía, un dato que viene en la propia sábana de llamadas que se llama azimut. El azimut es una línea que se traza en dirección del norte, en grados viene marcada según la sábana de llamadas, y esa te va a indicar de dónde proviene la comunicación. Supongamos que la cervecería o el bar se encuentra aquí, la antena se encuentra aquí, y hay un azimut, o tendría que haber un azimut de 30 grados, suponiendo. Pero resulta que el azimut que había en la sábana de llamadas no era de 30 grados, es decir, la línea no se marcaba hacia acá, la línea se marcaba en sentido contrario, es decir, tenía un azimut de 280, 290 grados, totalmente en sentido contrario de lo que decía que estaba en el lugar de los hechos. ¿Qué sucede aquí? Que a partir de las técnicas adecuadas, utilizando el método científico, porque yo observé, yo me planteé un problema, yo me planteé dos hipótesis, si pudo haber estado en el lugar o no pudo haber estado en el lugar. Y a partir de una experimentación, ¿cómo lo experimenté? Metiendo las coordenadas, constituyéndome al lugar, haciendo la inspección, revisando qué tipo de antena es, revisando dónde se encuentra el lugar, obteniendo exactamente la geolocalización del lugar, y al momento de compararlo, sí se conectó a esta antena, pero no se conectó en esta dirección, se conectó en una dirección completamente distinta. Es decir, el sujeto estaba en su casa, nada más por estar cerca de la antena que recibió la señal, la Fiscalía ya les estaba imputando el hecho. Entonces, a partir de esta cuestión, podemos llegar a conclusiones de carácter científico, de carácter comprobable, que es la característica del método científico, que se puede comprobar, que cualquier persona que la replique va a obtener exactamente el mismo resultado. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice? Todo eso lo plasmé en un dictamen y reitero, como tal no varió el método, es un método científico.
es el método científico. ¿Qué fue lo que cambió? La técnica y la manera en la que se aplicaron estas técnicas. Entonces, en informática hay variabilidad, al igual que en la criminalística, ¿eh? Hay variabilidad en cuanto a las técnicas. Yo en criminalística no realizo un dictamen en mecánica de hechos, al igual que en uno de dactiloscopía, completamente distinto. En informática lo mismo, yo no realizo un dictamen de extracción de información igual que uno de análisis de datos conservados o de geolocalización. Los métodos, las técnicas van variando dependiendo del caso. Entonces, así es como se trabaja por lo menos en informática. Muy bien, amigo. Ya que se me pasó la tos, aquí les comento esta situación, amigo, porque yo he visto estas cuestiones en algunos dictámenes. O sea, a mí también me pasó cuando yo iba realizando mis primeros dictámenes, que ya veo los que hago hoy en día, pues hay una gran diferencia. Porque, como lo comentas, hay métodos propios y técnicas propias de la informática. Como lo comentas, no voy a utilizar un ejemplo, el método ACEP, que es para dactiloscopía propio de la dactiloscopía en grafoscopía. ¿Por qué? Grafoscopía tiene sus propios métodos. Ahora, es muy importante estos métodos y esta técnica, ¿por qué? Tú lo has de saber muy bien porque me has comentado, has hecho metaperitajes. Metaperitajes donde te van a atacar la metodología y las técnicas, métodos utilizados, porque si tú no llevaste a cabo esos métodos, esas técnicas que son de las que se apoyan, un ejemplo, la informática, la criminalística, la dactiloscopía, la grafoscopía, va a haber qué, va a haber una variación de estas conclusiones. A comparación, si hubieras utilizado los métodos y técnicas adecuadas, propias a qué, el margen de error, porque es la que te preguntan en ocasiones de ley. Y perito, ¿cuál es el margen de error en su dictamen? Pues todo tiene un margen de error. De hecho, la que tiene menor margen de error es la prueba en ADN, en identificación humana, que es el 99,8%. Ahora, ¿qué es lo que va a disminuir este margen de error? El utilizar métodos y técnicas, metodologías adecuadas y propias de esta disciplina, ciencia, arte o oficio en la cual yo me estoy apoyando. Y mediante esta bibliografía que yo estoy utilizando son las que van a reducir el margen de error. Y diste es un punto muy, muy bueno, amigo. Quien lleve a cabo estos métodos y técnicas acorde a la información que tiene, que tú obtuviste en algún momento, aquí y en China y en cualquier otro país, le tiene que dar el mismo resultado, el mismo resultado, amigo. Y es muy importante estas cuestiones. Para mí ha sido hoy en día algo muy importante, cuestiones de metodología. Les recomiendo un libro que es si no mal recuerdo, amigo, es el de Roberto Sampieri, que habla sobre la metodología. Él te da las bases del método, cuantitativo y cualitativo. Él sienta unas bases muy, muy magníficas para llevar a cabo estos métodos. A mí me gusta leer mucho ese de Roberto Sampieri, y igual el de Carmen Vázquez. Creo, de hecho, hay uno, Carmen Vázquez participó con la Suprema Corte de Justicia de la Ciudad de México, ¿verdad? Para llevar a cabo lo que es un libro sobre la prueba pericial, para sentar algunas bases. Correcto. Y ver toda esta situación, amigo, excelente charla, muy buenos temas que tocaste, cuestiones que yo en algún momento de la informática desconocías, como te lo hice ver en algún momento. Pues hoy en día cualquiera tiene un dispositivo, hoy en día la informática ha tenido un auge muy grande en cuestiones no tanto del penal, sino como lo comentaste, civil, mercantil, laboral. ¿Cómo vas a ofrecer esta prueba? En ocasiones, ¿para qué? Para que le den una certeza a tu dicho, porque no es lo mismo que tú digas a que sientes unas bases, el decir yo tengo esto, cómo comprobarlo de manera objetiva, técnica y científica, para darle certeza a lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy plasmando. Muy, muy importante esta situación, amigo, y pues creo, de hecho, si no mal recuerdo, ahorita va a haber una primera sentencia de una persona que utiliza la inteligencia artificial para modificar unas fotografías. Ahora, ¿hasta dónde ya nos está llegando la inteligencia artificial? Y ahí donde va a entrar, como tú lo comentas, la informática forense. Va a tener mucho auge la informática forense. Sí, justo ese asunto que comentas lo está llevando la Ciudad de México. No sé si sea el mismo, creo que sí. Lo estamos llevando aquí en el despacho a un alumno que modificó cuestiones de sus compañeras, y precisamente ahí tuvimos que entramos dos peritos en informática en ese asunto, porque la fiscalía quiso hacer fíjate, y es una anécdota interesante. La fiscalía, que tiene todos los medios disponibles tiene todo a su disposición para poder hacer tipos de extracciones, utilizó una de las herramientas que les comentaba, utilizó el Cellebrite. ¿Para qué? Para extraer información de una tableta del imputado.
hace esta extracción, pero resulta que el perito no lo utilizó adecuadamente y sucedió algo que al momento de nosotros estar en la diligencia, pues se observó que le marcó error, no lo supo utilizar. Entonces, ¿qué pasa ahí? También hay que saber utilizar las herramientas. También hay errores y concuerdo contigo. En la cuestión, lo que de aquí para adelante, por lo menos de 1 o 2 años hacia atrás para adelante, lo que está en auge es la cuestión de inteligencia artificial. Y lo que viene con la inteligencia artificial es algo que, digo, va a estar, nos va a sobrepasar como personas, sobre todo por la cuestión de ese análisis. Ya se dio un caso, que es el que comentas, se van a dar más casos y se siguen dando donde la inteligencia artificial ya imita la voz de una persona. Hay que entrar ahí peritos, no nada más en crimen, en informática, hay que entrar peritos en identificación humana a través de fonética. Hay que meter más periciales en ese sentido. ¿Qué va a suceder después? Modificación del rostro, modificación ya como tal de personas en cierto lugar, modificación de la voz de la persona, incluso de las acciones que está haciendo la persona, porque antes nos quedábamos en que era una imagen nada más. Hoy ya hay videos que parecen 100% reales, que únicamente por mínimos detalles y obviamente metiéndose al análisis informático del archivo, nos pudiéramos percatar que es inteligencia artificial. Caso contrario, la inteligencia artificial ya se está puliendo cada día más y eso va a traer consecuencias forenses y obviamente en el ámbito jurídico. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Y amigo, algo muy importante, y a mí me pasó, bueno, ahí con un perito, le dijeron, ¿y cuál es su marco normativo? No supo decir un perito de la fiscalía que no es cuestión de exhibir ni nada, es cuestión de aprendizaje para que no nos pasen estos errores a nosotros, porque cuando yo hasta la fecha entro a una audiencia, este colega, entro nervioso. Yo entro nervioso porque no sabes qué te van a preguntar, cómo va a estar el interrogatorio, el contra, el recontra. Entras nervioso en estas cuestiones. Le están comentando cuál es su fundamento normativo, marco normativo. Tan fácil, 272 y 368 que habla sobre las pruebas periciales. Con que hubiera dicho eso, sacas la respuesta, das respuesta a la pregunta, ya con eso. Pero hay cuestiones que luego se nos van en situaciones, hay que ir preparados porque no sabemos qué es lo que nos vayan a preguntar. No, no sabemos. Y algo muy importante y que me pasó a mí sobre esta situación donde participamos, te lo comenté, sobre el sesgo cognitivo. Y hay que ver esta situación sobre técnicas, el cómo tú vas a poder disminuir lo que es tu sesgo cognitivo. Que esto, lo maneja un poco más lo que es la psicología en cuestiones psicológicas, porque el sesgo cognitivo es algo de manera inconsciente, ¿correcto? Pues eso ya es otro tema, pero es muy importante para mí esta situación y se los comparto aquí al público, de que ver esta situación, cómo yo voy a erradicar lo que es mi sesgo cognitivo, y lo manejan muy bien esta licenciada Carmen Vázquez. Sobre el sesgo cognitivo, es muy muy buena, yo tengo sus libros, los descargué y los tengo ahí en digital, los leo cuando tengo las oportunidades y proporciono información de todos los libros. ¿Para qué? Para tener estas bases y que no nos agarren en bajada en cuestiones de cuando tú estás como perito, porque acuérdate que nosotros vamos a, ¿qué? A desahogar y mediante técnicas de litigación de que a lo mejor va a haber un apoyo de memoria, va a haber para evidenciar, superar contradicciones, pero pues sí. Hay que checar todas estas situaciones, amigo. Es muy, muy amplio lo que acabas de tocar el tema sobre ¿hasta dónde va a llegar lo de la inteligencia artificial? ¿Hasta qué puntos vamos a tocar esta situación? Porque va a traer muchas consecuencias penales, más que nada cuestiones penales. Y ahí pues es trabajo para peritos como ustedes, que yo soy un poco más de criminalística, y también, como dices, identificación humana. ¿Qué hacemos hoy? Creo también se puede hacer eso en fotografía, si no tú ahí me despejas la duda de cuando, pues, ¿qué usan hoy en día? Filtros, y cuando, con todo respeto, ves a la persona y dices, oye, ya me la cambiaron, ¿no? No es esta la que yo veía. Ahora, hay que ver esta situación, porque en un video o en una imagen que tú quieres identificar a una persona, ya ves cuestiones cromáticas, cuestiones mesurativas, inserción del pelo, cuestiones de la complexión, si es robusta, si es atlética, si es delgada, el mentón, tamaño de ojos, y tú, esta situación me la va a cambiar. El yo utilizar filtros, utilizar la inteligencia artificial, pues me va a cambiar en el decir, ¿sabes qué? Pues no es la persona, porque yo estoy comparando y haciendo una media afiliación y haciendo métodos de identificación humana en personas vivas, pues no me da.
Pero si tú entras y dices, ¿sabes qué? Como perito en informática o su teoría del caso es esta del licenciado, ¿sabes qué? Mete al licenciado Agustín para que diga que la fotografía está editada en cuestiones de que trae filtro o mediante la inteligencia artificial y ya después yo entro como perito en identificación humana en personas vivas. De que si fue modificada esa imagen y en cuál también pudo haber sido modificada la inserción del cabello, el mentón, tamaños de ojos, cejas, complexión y todo esto, y cuál nos va a dar qué, un falso positivo para yo poder dar una opinión técnico-científica a este amigo. Pues por Eh, mi parte sería todo, amigo. Si quieres aportar otra situación más, amigo, mm, dime, si dime, Agustín. si me permiten, tengo una pregunta aquí en el Facebook Live relacionada con cómo se obtienen los datos del metaverso. ¿Cómo sería la función de obtenerlos del metaverso? Híjoles, ahí es un tema ya distinto porque nos estamos metiendo a cuestiones de la nube. Ya hay que entrar a cuestiones digitales, pero que no están propiamente resguardadas en un dispositivo. Metaverso se refiere a toda aquella información que está más allá de dispositivos de almacenamiento. Yo les ponía el ejemplo para hacer la comparación, el ejemplo con nuestros mensajes de WhatsApp. Es información que se encuentra resguardada de extremo a extremo, incluso nos dice la aplicación, pero se encuentran únicamente resguardadas en nuestro dispositivo. Para poder hacer la extracción, ni siquiera la misma fiscalía va a poder extraer esa información si no tiene el dispositivo. Ahora bien, la cuestión de toda esa información del metaverso, es decir, toda la información que va más allá, pero que está almacenada en este caso, por ejemplo, en la nube, hay que entrar con diferentes métodos, diferentes técnicas. Un ejemplo de ello, vamos a ponerlo con Facebook. Toda la información de Facebook, ¿qué sucede ahí? Que ahí, por ejemplo, si yo quiero obtenerle metadatos a una foto de Facebook, sí me van a arrojar, pero completamente distintos a la foto original, obviamente, porque ya se procesó. ¿Cómo se obtiene toda esta información? Se tendría que descargar, se tendría que pasar a un dispositivo de almacenamiento, pero físico, para poderlo utilizar a su vez. ¿Qué más hay que resguardar? Recordemos la mismidad, resguardar que no ha sido modificada, porque incluso publicaciones de WhatsApp, perdón, de Facebook, publicaciones de Instagram, de TikTok, pueden ser modificadas. Al tomarle una captura de pantalla se puede modificar como uno quiera. Entonces, ¿qué hay que cuidar ahí? Hay que cuidar la cuestión, sobre todo cuando se trata de información que está en la nube, la dirección URL, hay que percatarnos y hay que agregarlo al dictamen, además de que se le hace su análisis respectivo, hay que inspeccionar la página para, más que nada, proporcionar al juzgador certeza de que no se modificó y todo eso plasmarlo en el dictamen. Obviamente, una vez descargada la información, una vez ya fijada la información, hablando de cuestiones, por ejemplo, Facebook, les decía, una vez hecha esa cuestión, hay que resguardarla, ¿en dónde? En un dispositivo de almacenamiento ya físico, para que se pueda utilizar sin necesidad de entrar a cuestiones de la nube. Se da muchísimo esa cuestión, que por ejemplo, el abogado o fiscalía incluso se dan cuenta que el imputado o la víctima tiene información en Internet que pudieran serle útil para su teoría del caso. Y es información que, reitero, no está en un dispositivo de almacenamiento, está en Internet. Entonces, al ser información que está en Internet, hay que procesarla, hay que resguardarla, hay que dar la certeza de que no fue modificada y que se cumplió con el principio de mismidad, obviamente extrayendo la URL obteniendo, más bien inspeccionando la página en concreto y todo esto anexándolo al respectivo dispositivo de almacenamiento, no pasando por alto ni cadena de custodia ni licitud. Mucho ojo que también en la cuestión del metaverso y toda esa cuestión externa de dispositivos se encuentra la licitud, porque hay información que es lícita o que no pudiera ser tomada como lícita dependiendo cómo la tomas. Ejemplo tan sencillo, información que tenemos en Facebook, todo lo que tengamos en Facebook y se encuentre en carácter público puede ser utilizado sin necesidad de tu autorización y cumples con la cuestión de licitud por el mero hecho de que es información pública. Obviamente no se compara una publicación en Facebook, reitero, de carácter público, a información como mensajería de WhatsApp. Si yo por algún motivo puedo entrar al celular del imputado sin autorización y exhibo esa información, es totalmente ilícita. Pero si, por ejemplo, obtengo la información de publicaciones de Facebook y la proporciono porque es de carácter público, totalmente lícita y totalmente aceptable, incluso para valoración en un juicio. Entonces, ese es el tratamiento a rasgos generales que se le da a la información que está en la nube, en el metaverso, toda esa cuestión.
Ok, excelente. Bueno, aquí en lo personal, la verdad, excelente plática, excelentes temas que se abordaron, incluso para su servidor que desconocía, la verdad, me atraparon totalmente. Y reitero, es su casa. No sé si tengan algunas preguntas aquí en el público. Creo que no. Bueno, sin más preámbulo, amigos, por parte del Centro de Estudios y Capacitación Jurídica Creciendo Juntos, les hacemos mención de sus constancias por haber impartido la masterclass denominada la informática forense y su relación con la criminalística, ¿vale? Es un placer haberlos escuchado. Aquí tengo saludos por parte del público. Gracias, saludos y de igualmente, si pudieran compartir sus redes sociales, ya saben que esto es a efecto de que se siga compartiendo el conocimiento. Claro que sí, a mí me pueden encontrar en Facebook como Agustín Sánchez, ahí me pueden encontrar, está mi foto de perfil, todo. O bien, ahorita estoy en otras redes sociales como lo es TikTok, subiendo constantemente información sobre informática forense, sobre criminalística, videos en concreto sobre esta cuestión. Me pueden encontrar como Perito Agustín Sánchez en la plataforma de TikTok, e incluso pues ahí me pudieran seguir, me pudieran hacer cualquier consulta, con gusto los atendemos. Ah, Igual, yo aparezco en Facebook como David Martínez. Tengo una fotografía porque soy apasionado de las motos. No se ve no se observa mi cara, pero me pueden identificar porque tengo un casco de color negro. TikTok todavía no tengo ahí esa red para ahí a darme a conocer, pero ahí le voy a pedir unos tips al licenciado Agustín para ahí incursionar en estas cuestiones de TikTok. Y pues te agradezco, licenciado, por el espacio que nos brindaste, a mí y al licenciado Agustín. Para mí fue un placer escuchar al licenciado Agustín, a los que estuvieron en el público igual, muchas gracias por darnos esta oportunidad, porque sin ustedes no hubiera sido posible esta charla. de igual forma, les reitero, esta es su casa, fue muy ameno escucharlos y sigamos compartiendo conocimiento, ¿vale? Sigamos aprendiendo juntos y sobre todo, crezcamos de la mejor manera, ¿vale? Me comenta Melina. Igualmente, igualmente agradezco su invitación a este foro. Cuando gusten, estoy a sus órdenes, estoy atento a cualquier situación, apoyándolos, ya sea en un foro, en una capacitación, en lo que quieran, estoy atento para apoyarlos. Igualmente, agradezco al licenciado David, que me hizo personalmente la invitación, al licenciado de esta casa de estudios, que igualmente nos permitió, nos abrió las puertas, y a todos y cada uno de ustedes que estuvo aquí presentes, atentos, escuchándonos, participando, en especial a cada uno de los licenciados. Por ahí veo que está el licenciado Guillermo Duarte, igual le envío un enorme abrazo, un enorme saludo al licenciado Guillermo. Y pues nada, reitero, por ahí preguntan cómo me pueden encontrar en redes sociales como Agustín Sánchez en Facebook, en TikTok como Perito Agustín Sánchez o incluso a mi número telefónico personal, que en su momento creo que incluso está publicado por ahí en mis redes sociales. ¿Vale? Muchas gracias otra vez y bienvenidos otra vez a su casa. Esperemos volver a coincidir con ustedes y saben que el tema que gusten, aquí estamos a la orden, ¿vale? Cuídense mucho, un abrazo. Igualmente, muchas gracias, buenas Mu- noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.